El eslabón perdido entre el cuerpo y la mente, entre la salud física y la mental, es la nutrición. Bienvenido, David. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Un gusto recibirte. Igualmente. ¿Por qué eso? ¿Es así? ¿Es tan así? Es un poco así, sí. Creo que la nutrición en realidad es como el relleno muchas veces de la vida, ¿no? O sea, es como vamos a un encuentro de amigos y está la comida. Y lo que la gente muchas veces confunde ahí es la nutrición con la alimentación. Muchas veces piensa que comer se está nutriendo y a veces no pasa eso, ¿no? Hay veces que uno puede estar comiendo como porquerías o yo qué sé, de ese tipo de cosas que se le considera fast food o comida basura, pero entre amigos cae de maravillas y muchas veces esas comidas orgánicas o como vegetarianas, no sé, cosechadas con música clásica como se hace a veces en Europa, ¿no? Tipo los tomates orgánicos así mirados con las constelaciones primigenias, pero comido con una persona que no soportás enfrente o en una situación de estrés o en una zona de conflicto, no se hace las digestiones, ¿no? Entonces un poco la nutrición muchas veces juega un camino, yo diría, primordial o vital para la salud, para vivir y para conocer, que es un mundo que todavía es un mundo desconocido, la nutrición, ¿no? Decime las diferencias o los matices, por lo que acabas de decir, entre alimentación y nutrición. Alimentación en realidad es comer. O sea, tú comes, podés comer de más, podés comer de menos, pero nutrirte muchas veces o saber lo que estás ingiriendo, hay un desconocimiento total. Muchas veces la persona piensa que comer carne, un asado, por ejemplo, estás ingiriendo proteínas, pero si la proteína se disuelve a 54 grados de temperatura, no se come proteína. Entonces un poco, muchas veces ahí tenés la diferencia que una uva, por ejemplo, puede tener mucho más nutrientes, minerales, una sola uva, que un buen chuletón vasco, por ejemplo, ¿no? Es una información que no manejamos normalmente. No, la gente come más que nada por lo rico o por la facilidad de acceso a determinados tipos de comidas, pero no por la información de la nutrición. Es más, muchas veces cuando miramos las etiquetas detrás de los envases o de las comidas, hay mucha gente que más que nada lo mira por el lado de la paranoia o ver qué veneno tiene o qué veneno puedo evitar que por los nutrientes que tiene. O sea, no... Es más, a veces dice que tiene hierro y lo que tiene hierro es el plástico, no tiene la comida. O el clip ese del envase, ¿no? Tú estás radicado en Europa, trabajás desde allí, venís mucho a Uruguay, tenés tus pacientes aquí, pero digamos, hablemos de la realidad uruguaya. ¿Dirías que nos alimentamos bien o a esta altura del partido nos nutrimos bien? O sea, cuando hablo de alimentación, sí, hablo en términos generales, para no hacer tanta especificación. ¿Tenemos una buena alimentación en términos generales los uruguayos? Yo creo que ahora está cambiando mucho por la televisión, por los medios masivos de comunicación, porque ahora se está promoviendo también la parte de los chefs y ese tipo de cosas, esos certámenes. La comida gourmet. Claro. Creo que ahora está cambiando la sociedad uruguaya, porque por lo menos en mi infancia no salías de la carne, la papa y el huevo, era un poco como los ¿Qué tan malo era eso? ¿O malo? O... No es que sea malo, el tema es cuando es algo muy desbalanceado, ¿no? O sea, cuando faltan otras cosas, ese es el problema, cuando no hay un equilibrio en las comidas. Se mantenía una pirámide donde en la base estaba muchas veces el pan y la leche, donde ahora el pan y la leche ya no están más en la pirámide. Sí, igual todavía el pan queda o algunos cereales quedan, pero la leche ya se sacó de la pirámide nutricional, ya no se considera un alimento. O mejor dicho, puede ser un alimento pero no es un nutriente. Porque realmente tiene más efectos nocivos, tiene más connotaciones negativas que positivas, ¿no? O sea, exactamente igual que un whisky. O sea, vos podés tomarte un whisky porque te gusta, porque te hace agradable el encuentro con los amigos, pero no está dentro de la pirámide. Está bien, pero el hecho de que no esté en la pirámide no quiere decir que esté mal. No, eso podría ser un alimento, por ejemplo, pero no tiene nutrientes. Perfecto. De acuerdo. Esas son un poco las diferencias que quería dar. O sea, el alcohol son cosas que vos podés ingerir como alimentos, pero no tienen nutrientes. Claro, no te va a hacer bien, no te va a hacer. Claro. Físicamente no te va a hacer bien. Pero un poco con lo que me preguntabas recién de si el uruguayo tiene una buena alimentación, ahora está cambiando, ahora ya tiene más cultura de ensaladas,
salió la lechuga y el tomate, porque era la única ensalada que había, la lechuga y el tomate, y a uno muy elaborado, a uno muy friki le ponía cebolla. Pero ahora ves que tiene de todo, le ponen atún, sí. Más variado ahora. No, es verdad, digo, conocimos la rúcula, claro, la endivia, yo qué sé. Sí, la cantidad de especies de lechugas que hay, viste, que antes Exacto. era la lechuga, y era la lechuga que había era la más fea de todas, justamente. Sí. ¿Cómo se arma una dieta balanceada? ¿Qué es lo que no debe faltar? Cosas vivas, o colores. Yo creo que uno, si se puede guiar por los colores y las cosas vivas que tiene la naturaleza alrededor, creo que podría estar encaminado en una pseudo alimentación equilibrada, ¿no? Más que nada, un poco lo que apuntaba más el libro era a cómo bajar de peso. Sí, ahora vamos a hablar de las dietas. Porque de repente lo que mi hincapié más que nada es cómo bajar de peso sin hacerse daño uno mismo, ¿no? Claro. Ahora vamos a meternos en el libro, pero lo que pasa es que yo quería ir también a decir, bueno, si yo resuelvo una dieta equilibrada, más o menos tengo claro las cosas que no deben faltar. ¿Qué pasa si cuando yo ingiero esa comida no estoy, y voy a la parte de la mente, en condiciones psicológicas, estoy estresado, como en el auto, como en las corridas? No, eso es fatal. Por más sano que sea, por más la ensaladita. Acá tenemos muchos compañeros, por ejemplo, que comen mucha ensaladita. Son fanáticos de las ensaladitas. A veces a mí me asusta tanta ensaladita. Pero están comiendo prácticamente a las apuradas, en el trabajo, delante de una computadora. Sí. Eso por más que tengamos una comida sana, entre comillas, si nuestra mente no está predispuesta a recibir ese alimento, que por más sano que sea, puede ser fatal. No, el punto es que el ambiente no es sano para comer en ese momento. O sea, no digo que el ambiente de trabajo sea insano, o sea, es un ambiente de trabajo. Sí, a eso voy. Pero para comer hay que hacer como un break, justamente, pero realmente un break. Salir abajo de un árbol, pensar en la inmortalidad de la mariposa, no sé, es un ejemplo, pero digo, desenchufarse un poco del trabajo y que el cerebro registre que estás comiendo, que estás disfrutando. O sea, muchas veces las personas toman el momento del almuerzo como para mirar las noticias o ponerse al día con las noticias. Y es como ponerle azúcar al huevo frito. O sea, es una combinación fatal eso para una digestión. Porque realmente lo que vos le estás aportando al cuerpo son desgracias, momentos malos, insanos, angustias, ajenas. Eso es lo que hace dañina a la nutrición. Por eso para mí, o sea, una de las cosas que contemplo es, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Que yo creo que donde vos podés sentirte como un poco maestro y ver si realmente estás haciendo las cosas bien. Mi hijo no come mirando televisión, por ejemplo, o sea, se come charlando, es un momento único que él viene del colegio, viene a comer y es para eso. Pero las cosas que no deben de faltar, por ejemplo, son las frutas. Digo, ahora focalizando un poco con lo que hago con mi hijo, ¿no? O sea, si bien no toma leche, se toma, no sé, tiene una fuente así enorme de frutas que se consumen en una semana y las come casi todas él, porque bueno, él camina. ¿Qué edad tiene? 4 años. ¿Por qué no toma leche? Porque no la considero buena. Principalmente soy un defensor de la no toma de leche, ¿no? O sea, sacando la leche después de la madre o de complemento que no tome leche de vaca, por lo menos. A mí no le gustaba ninguna otra leche más, ni la de soja, ni la de arroz, ni nada de eso. O sea, tuve que decirle, mira, entonces zumo de naranja. Y así está con él, ¿no? El zumo de naranja. Y a la prueba está que el año pasado los inviernos de Europa un poco son más crueles que los de acá. Ahora estamos en invierno allá, donde hay nieve, donde los niños de 4 años juegan, se revuelcan, y fue el único niño que no se enfermó de toda la clase. Todo lo demás está moqueando. Capaz que hay otros factores genéticos en todo eso. Pero él se venía enfermando hasta, por ejemplo, que muchas veces cuesta muchísimo, ¿no? O sea, que no se tome un danonino, ese tipo de productos lácteos que hay para los niños con golosina, ¿no? Cuando se sacó todo eso, definitivamente no se enfermó nunca más. Hay toda una tendencia ahora justamente a sacar la leche, a controlarla por lo menos, esto que tú decís. Lo hemos venido escuchando cada vez más. No, pero tampoco es un ser trastornado, ¿no? Porque, por ejemplo, si los domingos que salimos a pasear
nos tomamos un helado, por ejemplo, si es verano, un helado que tiene leche, pero es como la política del whisky, ¿no? O sea, yo me tomo un whisky con mis amigos en un determinado momento, que llego acá, porque en Europa no se toma whisky, vengo acá y tengo amigos que me están esperando con el vasito para, bueno, vamos a charlar de algo. Y bueno, lo mismo, cuando charlo con mi hijo, a veces charlo con un helado, es un poco eso. Sí. ¿Qué pasa? Pasa que también hay algunas modas, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos aquí con la columnista de nutrición que tenemos en el Observador TV, y lo que son ciertas modas. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo, muy poco tiempo, el huevo era el enemigo público número 1. Y ahora ya no. Por ejemplo. No, es que el huevo tiene dos cosas, ¿no? O sea, el huevo cocido con la yema dura es malísimo para el colesterol. Y la yema blanda, que tiene lecitina, es bueno para el colesterol. Entonces, un poco es como lo comas. Claro, pero por eso son oleadas, ¿viste? Sí. Entonces, vos te encontrabas con que determinadas sociedades, sobre todo las anglosajonas, desayunan huevo, las dietas basadas en proteínas te lo ponen, etcétera, etcétera, y después tenés otra escuela que te dice no consumas huevo. Entonces, a veces las personas no sabemos dónde estamos parados, a quién le hacemos caso. Claro, en realidad yo creo que ahí está el punto de la visita de un profesional, ¿no? Que lo que tendría que hacer es mirar realmente cómo es tu vida para ver realmente cómo hacer para que vos tengas un equilibrio con la nutrición. Una dieta no deja de ser como un ómnibus, un transporte o algo que te sirve para ir para un lado o para el otro, pero no para vivir. Vos tenés que bajarte de ese ómnibus y hacer otras cosas. Una dieta no es una cárcel tampoco. No, pero por eso un poco lo que apunto es a que haya una filosofía con la Exactamente, bueno, y justamente el libro plantea ese. Y si comieras y adelgazaras, ¿qué harías? ¿Cómo planteás tú la posibilidad de comer correctamente y que eso no tenga un perjuicio en tu peso o en tu salud? Bueno, en realidad entre muchas cosas que plantea el libro, una es, por ejemplo, el tema de las combinaciones, ¿no? O sea, vos podés comer lo mismo y engordar menos que otra persona. Por ejemplo, si yo como carne que demora 3 horas en digerirse y como papas que demoran 1 hora en digerirse, uno puede pensar que esa digestión puede demorar 3 horas si la hago minimalista o puede demorar 4 horas si sumo las 3 de una y la otra hora de la papa. El tema es que esa digestión demora 40 horas aproximadamente, por las cantidades o por ese tipo de cosas que se pueden poner. Eso le da un desgaste al aparato digestivo que termina almacenando todo lo que entra. Hasta la merienda se sigue almacenando, hasta la fruta que entra muchas veces horas después, también se almacena, fermenta y sigue generando una conducta de engorde. Entonces, comiendo lo mismo decís, pero vos tenés un metabolismo diferente al mío. No, comemos distinto. O sea, estamos diseñados, o sea, cuando hablaban de la parte de los genes de la obesidad, que hay un gen que es de la obesidad, muchas veces no tiene sentido cuando nosotros venimos evolucionando genéticamente, venimos evolucionando para ser mejores, no peores. Y el gen de la obesidad no es un gen más apto, como decía Darwin. Entonces ahí tenemos que vos a este gen apto de la obesidad lo pones en un campo de concentración y vas a ver que no funciona. O sea, te vas a encontrar con que todos son flacos. Entonces un poco pasa por la conducta también de cada uno. En tus libros anteriores has hablado mucho del tema del ayuno. Sí. ¿Qué papel cumple el no comer? Ahí está. El tema del ayuno o la ayunoterapia, específicamente lo que hago, que se llama el método Angshu, más que nada, que es la ayunoterapia con la acupuntura egipcia, justamente para que la persona lo pueda realizar, porque si no es bastante complicado. Hoy tenemos culturas como la judía, que está muy divulgado, es el ayuno de Yom Kippur, que es un ayuno absolutamente seco, no tiene ni siquiera una gota de agua. El ayuno es con líquidos, con infusiones y con acupuntura, cosa que yo lo que no quiero es que la persona deje de trabajar o pierda su rutina, y menos una rutina muchas veces higiénica, como puede ser que tenga deporte. Uno dice, pero si yo corro 10 kilómetros todas las mañanas, ¿puedo hacer el tratamiento contigo? Claro, con la acupuntura sí. Solo, no sé. O sea, yo me hago cargo de lo que yo hago, ¿no? Pero el tema del ayuno, que no es lo mismo que hambruna, eso es una de las diferencias. Hay gente que hace dietas muy hipocalóricas, donde someten al cuerpo a que coma determinado tipo de cosas, no lo dejan trabajar tranquilo al cuerpo. Pero si uno hace un ayuno, que es cerrar todas las compuertas del cuerpo, el cuerpo entiende que, bueno, estoy solo con esto, estoy diseñado para la vida, o sea que con lo que tengo acá en mi cuerpo tengo que sobrevivir, y a lo primero que recurre es
a las porquerías que tiene almacenadas muchas veces, ¿tá? O cosas tóxicas que tenga. De ahí era que el ayuno era curativo, purificador y hacía la limpieza. El segundo paso que hace va a los excesos que tiene el cuerpo. Hay muchas personas que tienen sobrepeso. Primero se comen las toxinas, después el sobrepeso. Luego, si estoy bien, si justo estaba en mi peso o algo, va a mis reservas. El cuerpo humano tiene 40 días de reservas. Y luego que acabé las reservas, recién ahí vaya la parte vital del cuerpo. ¿Tá? O sea, a la masa muscular. Muchísimos médicos, cuando te encontrás estuve hace poco en Londres dando una conferencia y te encontrabas con que un médico me dijo, eso quema la masa muscular, el ayuno. Y vos le decís, bueno, tráigame un paciente suyo que le haya quemado la masa muscular. No, lo leí por la parte de los yogis, esto. Bueno, si también uno se pone a mirar en la gente de la India, donde la gente está por debajo de su índice de masa corporal, obviamente que haga lo que haga, hasta la dieta más saludable de todas va a estar quemando la masa muscular. Entonces un poco tener en cuenta que el cuerpo está diseñado para la vida y que tiene una información que es para sobrevivir siempre. ¿Cómo es ese ayuno que no es hambruna? ¿En qué consiste? Al no estar comiendo nada, el organismo primero pasa un día bastante complicado, quizás el primero, porque se espera, el choque más fuerte que tiene el tratamiento es más que nada el choque con la rutina. O sea, salimos de acá, son las 12 y decimos, bueno, vamos a comer algo, y resulta que a ese momento decimos, bueno, mira, voy a tomar un vaso de agua o voy a tomar una infusión o algo porque no puedo comer. Y ahí viene muchas veces la presión del exterior, ¿no? De los amigos que te estás loco, estás haciendo eso, que eso a veces afloja las voluntades o son como picoteos. Pero la persona al no comer absolutamente nada, el organismo no espera nada después. Directamente recurre... Pero en esas primeras 24 horas voy a sentir hambre. Podés sentir hambre, podés. Se hace acupuntura acá. No, porque no es voluntario. Claro, está bien, me había olvidado la acupuntura, está bien. No es voluntario, o sea, se le hace acupuntura justamente para bajar los niveles de ansiedad, para inhibirle el estómago y aumentar el metabolismo de la persona. ¿Tá? Entonces, el primer día de repente puede ser complicado, pero después, o sea, si no estaría dando la vuelta al mundo. Digo, después es lo más fácil que existe. ¿Cuánto dura? Y puede durar de repente de una semana y media. Sin ingerir nada. Ni un... Sí, tú hablas acá de 10 no, son 10 mitos. Esos son los 10 mitos. Una semana y media son 10 días igual también. Está bien, sí, está bien. Por eso me confundí. 10 días, una semana y media, sin ingresar ningún sólido. Nada. Nada de nada. No puede ingerir, no, porque si no estaríamos muchas veces perjudicando. Claro, el cuerpo no entiende lo que pasa. Claro, sí, el cuerpo entra como en una parte automática en realidad. ¿Y eso qué resultado tiene, David? ¿Tiene un resultado de... si eso suponte tú que lo hacemos correctamente, con la acupuntura, no sentís la ansiedad, ayunás 10 días tomando infusiones, mucho líquido, etcétera. ¿Se puede traducir eso en kilos? Sí. Pero más que nada, lo que se traduce también es en salud. O sea, no te olvides que el primer paso que hace la ayunoterapia o la autofagia, que es comerse a sí mismo, arranca por las porquerías que uno tiene. Por eso los ayunos antiguamente se usaban solamente para patologías. Entonces, cuando hoy te encontrás con personas que te dicen, esto me puede hacer daño, en realidad no te hace ningún daño. No te hace ningún daño. O sea, lo primero que hace es cura, y el efecto colateral era que la persona bajaba de peso. Y ahí tenés un poco, o sea, yo tuve 10 años primero haciendo esto para enfermedades terminales. Nunca se me pasó que servía para adelgazar, porque realmente lo veía como algo negativo. Una enfermedad terminal, vos veías que la persona bajaba de peso, la veías más demacrada, un montón de cosas que psicológicamente era negativo. Después, cuando terminaba el ayuno, la persona muchas veces se revertía el diagnóstico. Pero nunca lo pensé para el lado de la nutrición como para bajar de peso. Fue una vez cuando apareció un amigo que hacía un montón de años que no lo veía, que le dije, mira, tengo un tratamiento que es para enfermedades terminales. Y los hombres pueden adelgazar desde 800 gramos a más, ¿no? O sea, por día. Y las mujeres 500 gramos diarios. ¿Tú lo practicás? Sí. ¿Cada cuánto? Bueno, acá en el libro, y lo que hago semanalmente es un ayuno por semana, por lo menos. O sea, si tú tenés los fines de semana totalmente cualquier desajuste, una de las reglas que te pone la filosofía porque lo que busco es que es una filosofía, no una dieta, porque si no la van a matar, como todas las dietas, es que el lunes un día líquido. O sea, vamos a
a limpiar y purgar todo lo del fin de semana. Entonces uno come tranquilamente sin culpa, ¿tá? Y si no comió nada, tiene crédito para el próximo. Así es como juego yo, ¿no? O sea, ahora que vienen las fiestas, si ahora estoy bien, trato de seguir haciendo el día de ayuno de la semana para que cuando me agarre las Navidades o el Año Nuevo, me agarre con cierta cintura para poder comer un poco más y todo eso. Uh-huh. O sea que si tú estás hablando de unos 800 gramos para un hombre, podemos decir que en 10 días son 8 kilos. Sí, y la mujer 5. Uh-huh. Y después la persona tiene que seguir adelgazando. Solo. Claro, lo que busco es que esto sea un puntapié inicial para un cambio de vida. Uh-huh. ¿Qué pasa? Tú sos psicólogo. Sí. ¿Qué pasa con la cabeza o la mente en esos 10 días o en esa predisposición para adelgazar con la ayunoterapia? Porque en definitiva también uno no está aislado del mundo, uno no vive en una burbuja. No solo tiene las presiones, como vos decís, de la gente que lo invita, sí, todo eso, pero sino también tiene una rutina cultural que es muy difícil de ir contra ella. Son la 1:30, yo todavía no almorcé y bueno, el cuerpo me está pidiendo almorzar. Después la hora de la cena, también, la caída del sol, en fin, todo ese peso cultural que lo tenemos en nuestros genes, ¿no? Por decirlo gráficamente. Sí. ¿Cómo ir psicológicamente contra eso? Para que no te afecte. Una persona, por lo general el paciente, el modelo psicológico que tengo como paciente, es una persona compulsiva, ¿no? O sea, una persona que tiene 3, 4 kilos de más es una persona que tiene algún desajuste muchas veces. Pero una persona que tiene de repente 20 o 30 o 40 o 50 o de ahí para arriba, estamos hablando de una persona que es compulsiva. Sí. O sea, esa persona no come por hambre. La persona que come por hambre nunca va a estar gorda, como cualquier animal. Ningún animal está gordo, a no ser el animal doméstico que tenemos en casa que le damos el pienso, la comida que le damos nosotros. Las raciones. Las raciones. Pienso es en España. Sí, sí. Es el único animal que puede ser obeso, el doméstico. Los demás, ninguno es obeso. Entonces, lo que hago es jugar justamente con la parte compulsiva de este paciente, en el sentido de que el paciente compulsivo es todo o nada. Para una persona que quiere bajar 50 kilos o que para que su diaria es comerse un lechón, no sé, para mantener los 200 kilos, digo, ¿no? Si vos le venís con que tiene que comerse dos rodajas de tomate y una hojita de lechuga, o una dieta hipocalórica de esta, el tipo te la aguanta de repente 10 días y después te tira por la cabeza. Cuando ves que solamente pudo bajar 2 kilos o 3, que le queda todavía por bajar 50, que pasó más hambre que en la cárcel y no le sirve. Psicológicamente no le sirve. Entonces, el todo nada es, acá no hay nada. No tiene ni que pensar en lo que tiene que cortar de tomate, o de lechuga, o de esto o lo otro. Y se calienta tanto muchas veces que dice, mira, no voy a comer nada. Y no come nada. Y es más fácil. Y por eso es que tiene ese éxito de decir, es mucho más fácil hacer lo tuyo que estar reglamentándome con que ahora tengo que comer esto, 2 de esto, un huevito, no, la mitad de un huevo, no, 2 manzanas o la mitad de una. No digo que esté mal ese modelo sirve para otro tipo, otro perfil de persona. Hay gente que le encanta que le den todo ese tipo de cosas. ¿Sos un radical? ¿Cómo? ¿Sos un radical? Sí, yo sí. No, por eso un poco me identifico con el paciente también en esa parte, ¿no? Claro, no, pero porque tú lo que estás planteando es, estás tensando la piola de la alimentación al punto de 10 días de ayuno. Entonces, creo que eso es lo difícil de entender y hasta de imaginarlo. O entenderlo sí, porque por lo que estás diciendo, pero imaginarse haciéndolo, es muy difícil. Jaime, todas las personas, todas, los miles que vinieron, todas me dicen, es imposible que yo lo haga. Y lo hacen. O sea, me dicen, y aparte te cansás un poco o te divierte que te vienen con el mismo chip. Dicen, yo no como en la próxima hora y ya me duele la cabeza, me pasa esto, me desmayo. Y al final quedan maravillados de lo que logran. Aparte la persona se pesa ella misma, o sea, yo no los peso. Yo le digo, ¿cuánto estás pesando? Tac, tac, le noto el peso. Me dice, pero ¿cómo vos no notás el peso ni nada? No, porque realmente yo creo que esa tu balanza siempre es la que uses, ¿no? Es un poco que la balanza de su casa, la que mentía, la que subía. David, después de esos 10 días y de esos 8 o 5 kilos que se bajan,
¿por qué la tendencia es a seguir? ¿Qué cambió en mi cabeza y en mi cuerpo para poder seguir bajando? En realidad es un proceso bastante largo, ¿no? Esos 10 días es el shock. El shock. ¿Tá? O sea, después hay una realimentación porque la persona no arranca a comer, terminé el ayuno y ahora me voy a comer el asado de la esquina. No, arranca a comer frutas, o sea, va de a poquito, claro, muy lentamente. Como salir de una operación, es prácticamente lo mismo. Y después de eso, puede volver a hacer un ayuno o empezar a cambiar los hábitos. Yo lo que quiero es que siga bajando sobre la persona. A mí lo que más me sirve es que esta persona me mande 3 personas, no que venga 3 veces al consultorio. Entonces lo que busco es que esta persona baje los 50, 70, 80 kilos. Ahora hay un caso en Madrid que la directora del Museo del Retiro bajó, creo que 54 kilos y ponía que gracias a David, todo eso ponía gracias al método Anshu, sacó toda la razón de allá de España. Y en realidad conmigo bajó 6 kilos. O sea, no sé si se queda claro ese punto. Fue el puntapié inicial. Todo lo demás fue siguiendo las pautas del libro. A mucha gente le sirve el libro, la persona que tiene que bajar de repente 3 o 4 kilos, no le sirve hacer de repente el ayuno como para bajar de peso. Pero sí le puede servir a una persona que quiera, hay personas que vienen flacas o delgadas y te dicen, yo quiero hacer un ayuno para desintoxicarme, para limpiarme, para conectarme conmigo. Porque siempre el ayuno está vinculado a las religiones igual. Y bueno, por ese lado sí se les toma a muchas personas, ¿no? Que están en... Porque a veces viene una persona que tiene algún kilo más y me dice, ¿y esta qué viene? O sea, en la sala de espera que se la cruzan y dice, no, viene por otras cosas. O sea, claro, porque lo tuyo es integral. Por Es integral. Por eso empecé con el tema de la mente y el cuerpo, que es cómo arranca el libro. Sí. Tu segundo libro, si mi memoria no me falla, estoy pensando en los libros de las dietas, ¿no? Vinculados al tema de nutrición, porque tu primer libro no tiene nada que ver con esto, que fue ahí donde nos conocimos. Pero tu segundo libro, el del demonio... El guerrero del dragón. El guerrero del dragón, yo le digo el del demonio. Pero el demonio o el dragón, es igual, es el mismo. El concepto del guerrero, el malo de la película, es el efecto rebote. Exacto. Es el efecto rebote. Es decir, esa señora del museo que bajó 50 kilos, ¿qué riesgo tiene de...? Todos los riesgos. Todos los riesgos. Cualquier persona, una vez que termine una dieta, si quiere volver a engordar, engorda. El tema, el éxito un poco tiene que estar en el terapeuta o en el profesional ahí, de partir de la cabeza, de cambiar la manera de pensar. Por eso un poco también hablo como un mínimo muchas veces de trabajo, no de ayuno, de trabajo con la persona de unos 20 días, como para adquirir nuevos hábitos. Pero la persona que quiere engordar puede engordar cuando quiera, y si quiere adelgazar puede adelgazar cuando quiera. El punto principal acá es que la persona siempre opte por adelgazar y que siempre se considere que tiene la amenaza de engordar de vuelta. De no bajar nunca los brazos. Por eso un poco el libro que está enfocado al fin de cualquier dieta, ¿no? O sea, que hagan la dieta que hagan, está bueno el libro ese, el de Guerrero del Dragón, para no tener una recaída. Después un poco mucha gente decía, pero este libro te sirve también para otras cosas, ¿no? O sea, para recaídas de otro tipo de cosas. Bueno, tal, lo que pasa es que yo le puse un poco por el tema de las comidas porque es en el escenario en el que estoy. Pero la amenaza va a estar siempre de engordar. ¿Hay otros profesionales que se dedican a tuyo, digamos, con esta línea? No. Es más, yo trabajo con médicos en Europa y siempre ellos esperan que vaya yo, ¿no? Para aplicar los puentes de acupuntura donde debía ser. Si uno quiere hacerlo, digamos, en función de lo que le da el libro, los elementos que da el libro, ahora nos vio, compra el libro, necesita una acupuntura. Cualquier especialista en tema de acupuntura sabe qué puntos tocar o es parte del método de David Beringer esto. Claro, el tema del tratamiento con acupuntura acá en Uruguay se plantea solamente en la clínica Berninger, ¿no? Que es donde yo estoy acá. Con el libro solo la persona sí puede adelgazar, obviamente siguiendo las pautas. Yo no busco que se llene el consultorio, ya está desbordado en realidad, no busco que la gente vaya ahí. Lo que busco es que encuentre una armonía con la comida. Que con la armonía se puede bajar de peso, o sea, se baja un poco más lentamente, no se baja de repente como el ansioso que quiere bajar 1 kilo por día, ¿tá? Pero por mes se puede bajar de repente unos 5 kilos, que está bien, digo, como para... Y todavía mantenerse, ¿no? ¿Crees en el método circadiano? El tema es que el método circadiano plantea horarios distintos al que... Yo también manejo el método circadiano, pero con otros horarios. Porque el método circadiano en realidad sería con los horarios metabólicos y el día. Yo acá planteo que en el desayuno hay que ser como un mendigo.
y no como un rey, que lo plantea la típica consigna vieja de la nutrición. Acá lo que planteo es que se puede comer como un rey de repente al desayuno, pero frutas o infusiones, porque el cuerpo está eliminando todavía por la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que te comiste un buen asado? El lunes pasado. ¿Una buena pizza? Ayer. ¿Matambre a la leche? Hace tiempo. Ahí en la combinación. No te gusta nada, no, ya lo sé. No, pero me gusta, sí. El que hacía mi madre me encantaba. Sí, pues yo sé que para vos es una combinación explosiva. Eso fatal, con fatal. Lo que me gusta leche y la carne, sí. Es terrible, ¿no? Es terrible, la peor. Sí, a mí sí. Que lo dijiste. O el jamón y queso, lo mismo. Claro, porque es leche y carne. Sí. ¿Qué hago con la torta de fiambre que compré para ahora después? Bueno, si la comes temprano o algo, o sea, que te dé tiempo para eliminarla, digo, y es poca, no pasa nada. Gracias, David. A vos, Jaime. Un gusto recibirte, ¿eh? Muchas gracias. Tiene más connotaciones negativas que positivas, ¿no? O sea, exactamente igual que un whisky. O sea, vos podés tomarte un whisky porque te gusta, porque te hace agradable el encuentro con los amigos, pero no está dentro de la pirámide. Está bien, pero el hecho de que no esté en la pirámide no quiere decir que esté mal. No, eso podría ser un alimento, por ejemplo, pero no tiene nutrientes. Perfecto, de acuerdo. Esas son un poco las diferencias que quería dar. O sea, el alcohol son cosas que vos podés ingerir como alimentos, pero no tienen nutrientes. Claro, no te va a hacer bien, no te va a hacer. Claro. Físicamente no te va a hacer bien. Pero un poco con lo que me preguntabas recién de si el uruguayo tiene una buena alimentación, ahora está cambiando, ahora ya tiene más cultura de ensaladas. Salió la lechuga y el tomate, porque era la única ensalada que había, la lechuga y el tomate, y a uno muy elaborado, uno muy friki le ponía cebolla. Pero ahora ves que tiene de todo, le ponen atún. El eslabón perdido entre el cuerpo y la mente, entre la salud física y la mental, es la nutrición. Bienvenido, David. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Un gusto recibirte. Igualmente. ¿Por qué eso? ¿Es así? ¿Es tan así? Es un poco así, sí. Creo que la nutrición en realidad es como el relleno muchas veces de la vida, ¿no? O sea, es como vamos a un encuentro de amigos y está la comida. Y lo que la gente muchas veces confunde ahí es la nutrición con la alimentación. Muchas veces piensa que comer se está nutriendo y a veces no pasa eso, ¿no? Hay veces que uno puede estar comiendo como porquerías o yo qué sé, ese tipo de cosas que se le considera fast food o comida basura, pero entre amigos cae de maravillas y muchas veces esas comidas orgánicas o como vegetarianas, no sé, cosechadas con música clásica como se hace a veces en Europa, ¿no? Tipo los tomates orgánicos. La diferencia es que una uva, por ejemplo, puede tener mucho más nutrientes, minerales, una sola uva, que un buen chuletón vasco, por ejemplo, ¿no? Es una información que no manejamos normalmente. No, la gente come más que nada por lo rico o por la facilidad de acceso a determinados tipos de comidas, pero no por la información de la nutrición. Es más, muchas veces, cuando miramos las etiquetas detrás de los envases o de las comidas, hay mucha gente que más que nada lo mira por el lado de la paranoia o ver qué veneno tiene o qué veneno puedo evitar que por los nutrientes que tiene. O sea, no... Es más, a veces dice que tiene hierro y lo que tiene hierro es el plástico, no tiene la comida. o el clip ese del envase, ¿no? Tú estás radicado en Europa, trabajás desde allí, venís mucho a Uruguay, tenés tus pacientes aquí, pero digamos, hablemos de la realidad uruguaya. ¿Dirías que nos alimentamos bien o a esta altura del partido nos nutrimos bien? O sea, cuando hablo de alimentación, hablo en términos generales. Sí, mirados con las constelaciones primigenias, pero comido con una persona que no soportase enfrente o en una situación de estrés o en una zona de conflicto, no se hace las digestiones, ¿no? Entonces un poco la nutrición muchas veces juega un camino, yo te diría, primordial o vital para la salud, para vivir y para conocer, que es un mundo que todavía es un mundo desconocido, la nutrición, ¿no? Decime las diferencias o los matices, por lo que acabas de decir, entre alimentación y nutrición. Alimentación en realidad es comer. O sea, tú comes, podés comer de más, podés comer de menos, pero nutrirte muchas veces o saber lo que estás ingiriendo, hay un desconocimiento total. Muchas veces la persona piensa que comer carne
un asado, por ejemplo, estás ingiriendo proteínas, pero si la proteína se disuelve a 54 grados de temperatura, no se come proteína. Entonces, un poco, muchas veces ahí tenés la... Para no hacer tanta especificación. ¿Tenemos una buena alimentación en términos generales los uruguayos? Yo creo que ahora está cambiando mucho por la televisión, por los medios masivos de comunicación, porque ahora se está promoviendo también la parte de los chefs y ese tipo de cosas, esos certámenes. La comida gourmet. Claro. Creo que ahora está cambiando la sociedad uruguaya, porque por lo menos en mi infancia no salías de la carne, la papa y el huevo, era un poco como los ¿Y qué tan malo era eso? ¿O malo? O... No, no es que sea malo, el tema es cuando es algo muy desbalanceado, ¿no? O sea, cuando faltan otras cosas, ese es el problema, cuando no hay un equilibrio en las comidas. Se mantenía una pirámide donde en la base estaba muchas veces el pan y la leche, donde ahora el pan y la leche no están más en las pirámides. Igual todavía el pan queda o algunos cereales quedan, pero la leche ya se sacó de la pirámide nutricional, ya no se considera un alimento. O mejor dicho, puede ser un alimento pero no es un nutriente. Porque realmente tiene más efectos nocivos